13. Romanos 9. Amén. Amén. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Quién lo podría leer en voz alta? Mire que mi voz no está muy buena. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 9:21 ahora. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Padre, gracias una vez que hemos leído tu palabra. Te pedimos, Señor, esa gracia sobrenatural de tu Espíritu Santo para que tú seas enseñándonos, para que tú seas, papito, compartiendo las cosas maravillosas que tienes en esos tesoros espirituales. Padre, queremos recibir tu palabra y queremos también que nos capacites para ponerla por obra. Papito, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. La motivación de este compartir es porque yo llevo más o menos 38 años en el Evangelio y hay principios de Dios, principios de Dios que a veces uno quebranta por ignorancia. Voy a leer textual. Quiero compartir con ustedes experiencias cristianas que he tenido en mi vida cristiana. Llevo 38 años caminando sus caminos y algo podría aportarles. Dentro de esta experiencia he podido conocer algunos principios bíblicos que no conocía cuando recién comencé a caminar en ellos. Uno de estos principios es el principio de la autoridad de Dios. El principio de la autoridad lo quebranté muchas veces y estas trajeron consecuencias a mi vida que quiero evitárselas a ustedes. Amén. Hay una consecuencia que vamos a exponer que tuvo un personaje bíblico para que podamos juntos comprender lo que le pasó y lo que me pasó a mí también cuando quebranté estos principios de la autoridad de Dios. Vamos a definir lo que significa autoridad. Pongan mucha atención en estas definiciones, porque a veces nosotros cuando leemos algunas palabras bíblicas no sabemos el peso que tienen, el trasfondo que tienen, la importancia que tienen, ¿ya? Definición de autoridad. Es el derecho legal y moral de ejercer poder, o poder que se posee con derecho. Es una palabra que va y viene. Vamos a seguir. El término autoridad está asociado a conceptos de fuerza y potencia, así como los de jerarquía. Dios es el único que tiene el poder de hacer lo que quiera soberanamente. Y como creador de todo lo que existe, tiene el derecho de hacer lo que a Él le conviene para su propósito. ¿Cierto? Así como un alfarero tiene autoridad para hacer con el barro conforme a su diseño predefinido. ¿Ya? En Jeremías, ¿no es cierto?, 18:5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh iglesia de Cuatro Álamos. Estamos en las manos
de nuestro alfarero. Él tiene plena autoridad. La autoridad de Dios se muestra en todas las Escrituras desde el principio hasta el fin. Concluimos respecto a la autoridad de Dios que 1. Dios tiene la supremacía de toda autoridad en la creación visible e invisible. Él es la máxima autoridad universal y eterna. ¿Este vasito me lo trajeron a mí? Todos deben reconocer la autoridad de Dios, mayormente los que están en autoridad, y deben sujetarse a ella. 3. Todos darán cuenta de sí en cuanto al reconocimiento de su autoridad, ya sea los que están bajo autoridad, los que están en autoridad y los que están bajo autoridad. Todos se nos va a demandar, o más bien dicho, vamos a ser valorados, evaluados, conforme si hemos reconocido la autoridad delegada por Dios. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que quiere decir. El personaje bíblico que vamos a usar para enseñar este principio es, aunque lo que compartí otras veces, le vamos a dar otro prisma. Este personaje bíblico se llama Miriam o María, o también llamada María, hermana de Moisés y Aarón. Ella, una mujer extraordinaria, ¿no es cierto?, tenía muchas cualidades. Era preocupada de su familia, era ingeniosa, después vamos a ver por qué. Y respecto a Dios, fue la primera mujer que Dios le llama profetisa. ¿Ok? En la Escritura, la primera mujer que Dios llama o que reconoce el don de profetisa era María o Miriam. No sé qué prefieren decirle, Miriam o María. Perdón, ya que está la hermana María acá, la vamos a decir María. Amén. Ahora, María vivió todas las experiencias que Moisés y Aarón tuvieron con el faraón, ¿no es cierto? Imagino que ella oraba cuando venían las plagas, ¿no es cierto? Y los hermanos se presentaban delante del faraón y estaba orando e intercediendo por ellos. Ella fue también testigo de todas las plagas que Dios mandó a Egipto. Vamos a conocer a María leyendo Éxodo capítulo 2. Un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de junco y lo tapó. Y le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina. Y puso al niño dentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, aquí está esta niñita, ¿no es cierto?, que se llamó Miriam y que tiene una historia muy linda. Esta, que era la hermana de Moisés, la hermana mayor, estaba mirándolo. Entonces, sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Era pillina la María, ¿no es cierto? Ella preocupada de su familia, preocupada de su hermano menor. Iba a la deriva, no sabía qué iba a pasar con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: «¡Es un niño israelita!».
En ese momento, de nuevo aquí, ¿no es cierto, María? En ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa, era inteligente, ¿eh? Era súper inteligente. ¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente, cuide al niño y cuide al niño? Ella, la princesa, contestó, anda y ve a llamarla. No le dijo voy a llamar a la mamá del niño, porque estaba prohibido que los niños permanecieran, los varones, los que nacían varones permanecieran vivos, había que eliminarlos. Entonces ella era muy inteligente, astuta. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Entonces dice, ¿quiere su majestad que lo lleve una mujer para que la alimente cuide? Y ella contestó, anda y ve a llamarla. La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo, cuídalo por mí y yo te lo pagaré. La madre se llevó al niño. ¿Quién era el niño? Su hijo. Gloria al Señor. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso Moisés, que es rescatado de las aguas. Bien, otro episodio de María. Resulta que todas las plagas que Dios hizo a través de Moisés y de Aarón, de Moisés generalmente, llevaron al faraón a rendirse y a dejar salir al pueblo judío a servir a Dios en otros lugares. Entonces, ¿qué pasó? De que salieron, ¿no es cierto?, el pueblo judío, pero Dios a propósito los llevó por unos caminos peligrosos hasta que llegaron a un lugar donde era como una verdadera trampa, porque detrás de ellos había montañas y al frente de ellos estaba el mar. Y todos aquellos judíos que iban con Moisés empezaron a quejarse y decir, ¿por qué nos traes para acá para morir en este desierto? Mejor hubiésemos muerto en Egipto y habríamos tenido una lápida donde nos fueran a ver, o ¿cómo se llama? Una tumba donde nos fueran a ver. ¿Por qué Dios los llevó ex profeso para allá? ¿Tienen un pañuelito de esos chiquititos? Porque Dios quería mostrar su gloria. Entonces el faraón empezó a perseguir al pueblo judío y se dio cuenta que estaban arrinconados, ¿no es cierto?, en ese lugar. Y Dios hace el tremendo milagro de decirle a Moisés, bueno, pégale al agua, el agua se abrió y pasaron como en camino seco todo el pueblo judío. Y los egipcios llegaron atrás persiguiendo al pueblo. Había una cierta distancia entre los judíos y los egipcios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sabemos la historia. En el camino pasaron los judíos y en el camino quedaron, a medio camino quedaron los egipcios. Se volvieron las aguas a su normalidad y murieron todos los egipcios. Ahí aparece María. Aparece María porque después de este milagro y después que ya habían pasado, María canta, ¿no es cierto?, con Moisés y Aarón, y María toma el pandero y, estimula y aviva a las demás mujeres para cantar un cántico que se llama el Cántico de María, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, veamos que María era un personaje, Dios la usaba, era profetisa, ¿no es cierto?, era inteligente, era más inteligente de lo común y de lo normal, tenía fe, porque se acercó sin miedo, ¿no es cierto?, a la princesa de Egipto para decirle, ¿quieres que lo cuiden? Porque ella podría haberle dicho, no, que lo maten, y eso habría sido tremendo, pero tenía fe para creer que iba a poder salvar a su hermano. Gloria al Señor. Siguió el camino, ¿no es cierto? Moisés y Aarón siguieron su peregrinar por el desierto hasta que de repente, vamos a leer de nuevo en Números 12 aparece este principio
el cual es quebrantado por María y Aarón. Leamos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Era una mujer que no era de su pueblo, no era judía. Es imposible que se hubiese casado con alguien del pueblo judío, porque no existían fuera de Egipto los judíos. Por lo tanto, lo criticaron por eso, porque Moisés había tomado una mujer que no era del pueblo judío. Puede ser que haya hasta sido media morenita por ahí, por Etíope, aparece la esposa de Moisés. Entonces, seguimos leyendo. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gloria al Señor. Oye, esta palabra que usó Dios en la Escritura: no tuviste temor. La palabra murmurar, que es lo que hizo Aarón y María, la Biblia se refiere a una simple susurro o queja, que es hablar mal de alguien o de algo, generalmente con un tono negativo, sin la presencia de la persona en cuestión. Es un acto de desconfianza, de desobediencia y falta de respeto hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces volvemos a preguntar, según lo que leímos: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cada vez que usted y yo hablamos contra una autoridad puesta por Dios, ¿qué otra palabra podríamos decir en vez de puesta? Elegida, instaurada, llamada por Dios. Es falta de temor de Dios. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés, mi siervo? ¿Por qué no tenemos temor de hablar contra nuestras autoridades? ¿Usted tiene temor de hablar contra su hermano, contra su pariente, contra su autoridad, contra su jefe, contra el pastor, el presbítero, contra la directiva nacional, contra el presbiterio ejecutivo? ¿Tiene temor usted de hablar? Dios dice que usted debe tener temor. Y, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se separó del tabernáculo. He aquí María estaba leprosa, como la nieve. Estaba con lepra, estaba leprosa. Y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Locamente usted y yo actuamos cuando murmuramos, nos quejamos, hablamos en contra de una autoridad establecida por Dios. Locamente.
Yo soy un loco cuando hablo de mi autoridad. ¿Usted es loco o loca? No, ¿no es cierto? No debemos ser así. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto y que sale del vientre de su madre. Tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. 2 puntos. Pues si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué pasa cuando falta el temor de Dios en nosotros? ¿Qué dice la Escritura aquí? Dice: y se encendió la ira del Señor. Cuando actuamos sin temor y hablamos en contra de nuestras autoridades, se enciende la ira de Dios. ¿Y qué pasó con María cuando se encendió la ira de Dios? Se enfermó. Yo estoy enfermo, ¿habré hablado, murmurado de alguna autoridad? Gloria a Jesús. A veces estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de debilidad, etcétera, porque a veces no tomamos en cuenta esto. No hemos tenido temor de Dios para hablar en contra de este, de aquel, de aquellos. ¿Cierto? Gloria a Jesús. Háblanos, Señor. ¿Qué significa que María haya quedado leprosa? La lepra se usa metafóricamente para describir el pecado, la impureza moral. O sea que cuando yo hablo en contra de mis autoridades, yo me enfermo de lepra, y dice que es un pecado de impureza moral. Corrupción del alma. Miren qué grave este principio. Pasar por este principio es tremendo, o pisar o sobrepasar este principio es tremendo. Cuando Dios, ¿no es cierto?, ve que no tenemos temor de Dios, le da ira y nos enferma, pero pasa otra cosa también. Pasa otra cosa. La falta de comunión con Dios. La falta de comunión con Dios. ¿Qué pasó con María? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Oh, gloria a Dios. Por eso les dije, yo he vivido estas cosas. Yo estuve fuera del campamento mucho tiempo, demasiado diría yo, porque no tuve temor, porque Dios enfermó mi alma y me apartó de su comunión. Por eso no quiero que les pase. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo esto. Para que nosotros tomemos medidas y que nuestros enemigos no nos hagan caer en este pecado tan grande. Gloria a Jesús. María fue echada fuera del campamento y no tuvo comunión con Dios. Y se frenó el avance, ¿no es cierto?, del pueblo judío que iba camino a la tierra prometida. Entonces, quebrantar la autoridad de Dios es un pecado grave. ¿Cuántos de nosotros hemos estado afectados por este problema de quebrantar el principio de autoridad de Dios? María tenía mucho a su favor.
libertador de los judíos, el libertador de Israel. Por mucho que usted haga, por mucho que usted sirva, por muy inteligente, por muy sabio, por muy dado, por muy dispuesto que está para servir a Dios, Dios no le va a pasar por alto este principio tremendo de reconocer la autoridad de Dios. No nos va a pasar por alto este pecado. Por mucho respaldo, por mucho servicio, por muchos frutos que tengamos, como digo y repito, por ella Moisés pudo libertar al pueblo israelita de Egipto, pero Dios no le pasó por alto ese pecado. ¿Me pasará por alto a mí ese pecado si murmuro contra mis autoridades delegadas por Dios? ¿Quién responde? No me lo va a pasar por alto a mí ni a ninguno de nosotros. Gloria al Señor. María había pecado, fue echada del campamento, se enfermó de lepra, o sea, corrupción de su alma, dice, pero Dios tuvo misericordia. María fue restituida, María se arrepintió, pudo experimentar el temor de Dios en su vida, fuera del campamento, mientras su carne se caía a pedazos. ¿Creen ustedes que no aprendió la lección? Aprendió la lección. Nosotros vamos a tener que aprender la lección. No esperemos a estar con nuestras carnes cayéndosenos, sino que evitemos este pecado. Tú y yo, y como les dije, yo he caído en este pecado y he tenido consecuencias, lepra, fuera de la comunión con Dios, pero María se arrepintió y usted debe arrepentirse de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Debemos arrepentirnos de corazón. ¿Qué hizo Dios? La restituyó a la comunión sana, la sanó y la restituyó a la comunión plena con Él. Eso quiere hacer con cada uno de nosotros que hemos caído en este pecado tan grande de no tener temor de Dios, de esta ira que Dios ha encendido por causa nuestra. Aunque estemos incómodos con nuestra autoridad, aunque veamos que puede ser ilógico lo que está haciendo nuestra autoridad, aunque sea algo que no calza con lo que yo creo de nuestra autoridad, tengo que vivir este principio y no quejarme, no murmurar, no hablar mal en contra de las autoridades puestas por Dios. Gracias, Señor, por tus autoridades puestas por Dios, porque el único que conoce el corazón de esa autoridad, pero además el único que puede juzgar a esa autoridad y el único que puede ponerla y sacarla. Gloria a Jesús. Cuando tenga un problema con alguna autoridad, ore al Señor, expóngale su queja, expóngale su situación, expóngale su preocupación, pero no vaya a murmurar contra ella. Sin temor, porque la ira de Dios se encenderá, usted se enfermará y quedará fuera de la comunión con Dios. Padre amado, gracias por la gran lección que me diste en mi tiempo, Señor, en su tiempo. Gracias porque ahora puedo compartir esa experiencia tan dolorosa con mis hermanos aquí en Cuatro Álamos. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y sé que tú producirás los frutos necesarios para que no caigamos en este pecado o que nos arrepintamos profundamente por esta situación. Padre, toda la honra y toda la gloria son tuyas. Amén.